Sociedad Bíblica de México presenta Dios habla mi lengua. No hay límites. La fe viene por el oír. Peregrinos y extranjeros. Niños en riesgo. Aprender y prevenir para crecer. Seguridad, protección y vida. Salud, sanidad y vida. ...500 razones para proclamar. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Agosto, mes de la Biblia. Sembrando palabras de vida. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo a la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente preparamos publicaciones en formatos especiales para invidentes, sordos, niños en riesgo, migrantes, personal médico y de seguridad pública. También trabajamos para preservar el idioma de 16 grupos étnicos para la traducción de la Biblia en su lengua natural. En México vivimos problemas económicos, sociales, políticos, de seguridad y de salud que acechan a todos los mexicanos. Más de 80 millones de mexicanos necesitan una respuesta para su vida. Ante esto, la Biblia da consuelo, esperanza, paz, sana corazones, cambia vidas, restaura familias y engrandece naciones. Como dice la palabra en Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En agosto, mes de la Biblia, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, participaciones musicales y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Súmate a este gran desafío. Juntos podemos más. Sigamos adelante, sembrando palabras de vida. Y esto lo haremos para que ningún mexicano se pierda. Te esperamos, pues, en agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. Sean bienvenidos a nuestro programa Agosto, mes de la Biblia, sembrando la palabra de Dios. A lo largo de estos días hemos sido retados por la palabra a través de nuestros conferencistas a donar y apoyar para que la palabra de Dios sea sembrada en los corazones de los mexicanos. Dios pone la disposición en todos de ayudar para donar, así que seamos hacedores y estemos atentos al llamado. Estamos listos para comenzar con nuestro programa de hoy. Les invitamos a compartir este mensaje con sus familiares, amigos y seres queridos. Comenzamos.
ocasión tenemos como invitada a Linda Rodríguez. Ella es directora del programa Por Ti Mujer de la institución Brigadas de Amistad IAP. Hola, ¿qué tal? Soy la pastora Linda Rodríguez y estoy muy contenta de estar en este tiempo, agosto, mes de la Biblia, pero con el tema especial Sembrando Palabras de Vida. El día de hoy vamos a estudiar un poquito acerca de lo que es el dar en la segunda carta de Corintios, capítulo 8, verso 11. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y la verdad es que en dar nadie le puede ganar a Dios. Así de fácil. Dios es el primero, el que da el ejemplo y pues su palabra lo dice, no escatimonia a su propio Hijo. Así es que Él es parte de su persona, de sus características, de lo que Él es dadivoso, Él es dador, Él nos da, así es que nadie le puede ganar a Él y por eso es que podemos aprender de la personalidad de Dios, de las características que Él tiene, pero aquí el apóstol Pablo nos va a enseñar acerca de tres cosas o principios que podemos poner en práctica a partir de hoy para que nosotros podamos cambiar, a lo mejor mejorar, o si tal vez no lo has hecho, o que puedas tú también compartir con la gente cómo podemos hacer esta labor o a empezar a hacer esto acerca del dar. Y dice 2 Corintios capítulo 8, verso 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Vamos a ver 3 puntos, vamos a dividir este versículo en 3 puntos. El primero es hacerlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos muy buenas ideas? Tenemos anhelos, pues hago propósitos, ¿no? Empieza el año y decimos, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, pero conforme va pasando el año, el tiempo, vienen otras responsabilidades, la economía ya no presta para poder continuar con el objetivo o el propósito que me había marcado al inicio de año y ese propósito se quedó en ahora sí como en un deseo nada más, en un vano deseo. Y es que por naturaleza nosotros como seres humanos, aparte de ser pastora, soy psicóloga y me gusta mucho el poder compartir con la gente y los grupos y enseñar que nuestra naturaleza efectivamente necesita la ayuda del Espíritu Santo porque cuando nosotros nos determinamos en hacer algo, siempre va a venir la desmotivación, siempre va a venir los obstáculos para que nosotros podamos lograrlo. Y fíjate que algo que encontré cuando estábamos dando una capacitación con un grupo y les hablábamos acerca del esqueísmo. ¿Qué es el esqueísmo? El esqueísmo es cuando ponemos todos los pretextos habidos y por haber. ¿Por qué no hiciste esto? Es que. ¿Por qué no llegaste? Es que. ¿Por qué no lo lograste? Es que. Y el es que se convierte en una forma de vida. Y realmente aquí el apóstol Pablo nos está motivando. Dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. Como dice la palabra de Dios, no siendo solamente oidores, sino hacedores. Hay que hacer. Y algo muy hermoso que encontré en otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, dice, ahora deberían terminar lo que comenzaron. Por ejemplo, en este año, o tal vez has tenido en tu corazón dar más de lo que ahora tú has estado haciendo. Claro que a Dios él pide sus diezmos, las ofrendas, pero cuando se trata de dar a causas como lo que es ahorita sociedad bíblica, cuando es a instituciones que ayudan, realmente eso es aparte de lo que nosotros damos en nuestras congregaciones. Cuando le damos al pobre, cuando damos alguna limosna, pero ¿sabes? Aquí el apóstol Pablo nos está motivando y dice, lo que te estás proponiendo, lo que has empezado, termínalo. ¿Por qué? Porque efectivamente sabe que nuestra condición, Dios sabe que nuestra condición como seres humanos va a ser que pongamos los pretextos, que los obstáculos no nos dejen llegar a la meta, que es el cumplirlo,
que es el hacerlo. El Espíritu Santo nos puede ayudar. Punto número 2 es que lo hagamos de acuerdo a la capacidad que tenemos. Dios en su palabra nos dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho Él nos va a poner. Pero si no empezamos con algo pequeño, no vamos a poder nosotros después decir, ay, pues Señor, ojalá tuviera tantos millones, ojalá me llegara un chequezazo, ¿no? Para poder comprar todas las Biblias que necesita mi iglesia, poder darle al pobre, poder... Si no empezamos con a lo mejor separando algo de lo que tú estás percibiendo ahora sí que en nuestro salario, en una ofrenda, en tu misma alacena, ¿no? Si no empezamos a separar poco a poco, entonces no vamos a poder llegar a eso grande. Vamos a empezar con lo que ahorita nosotros tenemos en nuestra capacidad. Y efectivamente la palabra de Dios de verdad siempre nos ayuda el Señor, porque dice que aunque nuestro principio sea pequeñito, el fin va a ser más grande, el final va a ser más grande, va a ser poderoso y como lo dice, que vamos como la luz de la aurora, de gloria en gloria. Yo recuerdo cuando conocí al Señor y cuando yo diezmaba, pues era una adolescente. Cuando ofrendaba era una adolescente. Te estoy hablando que eran pesitos. Pero conforme he ido también adquiriendo pues más años, más responsabilidad, pues yo ya no ofrendo lo que ofrendaba hace años. Pero todo está en que también nosotros nos dispongamos a comenzar con algo y poder continuarlo. Ese es el punto número 2. Y el punto número 3, hablamos acerca de la actitud de hacerlo, porque dice aquí que así también estéis en cumplirlo conforme a lo que tengáis, pero me gusta mucho porque dice anhelo que el anhelo que mostraste al principio. Dios en su palabra nos dice que Él ama al dador alegre, no dice que ama al dador cumplidor, Él no dice que ama al dador que es responsable, ¿no? Como padres, si tú eres papá o eres mamá, a lo mejor te vas a poder identificar en esto que te voy a decir, que es un ejemplo cuando nosotros les mandamos a hacer algo y les decimos, vas a hacer esto, pero hazlo de buena gana. Y la actitud es la predisposición que nosotros tenemos o le ponemos exactamente de nuestras emociones ante algo. Y a veces esa actitud, nosotros hacemos una actitud incorrecta para dar la ofrenda, porque cuando alguien dice, bueno, pues, a ver, vamos a recoger una ofrenda, pues, para poder ayudar a la familia tal, a veces nuestro corazón o nuestro sentimiento o nuestro pensamiento empieza como a hacerse bolas y dice, oh, ya van a pedir. ¡Ay, el tema del dinero! ¡Uy, pero si vieran cómo estoy ahorita! Y sabes, la actitud es algo que efectivamente Dios ve siempre lo va a ver cuando tú y yo estamos dando algo. Me emociona mucho porque en la labor que hacemos como congregación, en nuestra congregación, nuestros pastores de verdad que nos han enseñado la labor de ir con el que está interno en una prisión, de ir con la gente migrante y de ir a las comunidades. Y de verdad que es algo tan fabuloso y tan hermoso porque la palabra de Dios en Mateo 25 dice que cuando es un juicio, que va a ser el juicio a las naciones, ¿no? Y entonces va a separar y que va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve en el hospital y fuiste, y fui forastero y me vestiste, estuve desnudo y me vestiste y fui forastero y me recibiste en tu casa. De verdad que eso que habla la palabra de Dios, que nosotros estamos haciendo esto para el Señor, me alegra mucho porque cuando nosotros lo vamos a hacer, la gente también lo ve al revés. Es decir, que ellos estaban esperando
esa visita y a quien esperan es al Señor Jesús. Es decir, que Jesús está de los dos lados, el que da y el que está recibiendo. ¡Qué hermoso es esto! Y de verdad, como lo dice su palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú y yo disponemos, cuando tú y yo tenemos una actitud correcta para dar, cuando tú y yo nos proponemos el ofrendar, el apartar económicamente algo para ahorita, imagínate, Sociedad Bíblica de México, ¿cuánto no ha alcanzado gracias a que efectivamente gente en su corazón ha dicho, yo quiero dar esto? Y ¿sabes? Cuando nosotros vamos, cuando yo voy y efectivamente tengo esta experiencia de ir a la prisión con una persona privada de su libertad, con los migrantes y que reciban una Biblia, de verdad hay gente que dice, yo estaba esperando este regalo. Me imagino que el gozo que ese niño, cuando dijo Jesús, bueno, los discípulos, Jesús le dijo, pues denle de comer ustedes, ¿no? Y los discípulos dijeron, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Y un niño, ¿no? Que dicen muchos siervos, muchos pastores, dicen que su lunch, ¿no? Los panes y los peces. Pero, ¿sabes? Él dio todo lo que tenía y no solo bendijo a una persona o dos personas, bendijo multitudes. Tal vez él no conoció a todos. Y así va a pasar contigo y conmigo. Cuando tú y yo ofrendamos y damos del recurso que Dios nos bendice a nosotros, tal vez no vamos a ver aquí en la tierra a tantas las personas que bendijo ese donativo, pero en el cielo de verdad que se está escribiendo todas estas labores, todos estos, ahora sí que tesoros que estás haciendo y que estamos haciendo para hacer tesoros en el cielo. Y ese gozo de ese niño de dar lo que tenía, es el gozo que también yo te invito a que tú tengas cada vez que tengas la oportunidad de dar, la oportunidad de hacerlo. Y es por eso que Sociedad Bíblica de México ahora está entrando en este tiempo, abrirnos la oportunidad para que tú y yo podamos ser parte de esta gran bendición y que asimismo tengamos no solamente, como lo estamos viendo en estos 3 puntos que lo pudimos ver acerca de lo que habla aquí en la carta de Corintios, que lo hagamos por obligación, lo hagamos de mala gana o lo hagamos por cumplir, porque pues está bien, órale, vamos a hacerlo, sino porque realmente en tu corazón está el bendecir a más gente. Y Sociedad Bíblica de México exactamente nos está invitando. A lo mejor para algunos es un desafío porque nunca lo has hecho, pero nunca es tarde para comenzar a experimentar estas promesas de Dios, que más bienaventurado va a ser dar que recibir y que juntos podamos seguir sembrando estas palabras de vida. Claro que es un trabajo titánico, un trabajo que detrás de bambalinas nadie sabe a ciencia cierta todo, más que el Señor sabe lo que está costando todo esto. Pero sabes, si tú te integras, si tú puedes tener o agregarte, integrarte en esta oportunidad que nos están dando de nosotros ser bendecidos para poder nosotros también bendecir a esta gente, de verdad que va a ser una gran bendición. Súmate a la causa bíblica, súmate con tu donativo para que más personas puedan recibir la Biblia en la lengua que entiendan, en el formato que sea más adecuado para ellos. Con tu donativo harás posible para que en más personas pueda ser sembrada palabras de vida. Ha sido una gran labor que han hecho en nuestro país, y no solo en nuestro país, en el mundo entero, y que el día de mañana tú y yo podamos decir, gracias Señor, porque de lo que tú me has dado a mí, yo puedo bendecir a todas y muchas más personas. Tal vez no las conozco, pero Señor, yo sé que estoy bendiciendo a esas personas. Gracias, porque yo sé que así como lo dice su palabra, tal vez tú estás escuchando este mensaje, pero el Espíritu Santo va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que te invito a que hagamos a un lado el es que tal vez nada más puedo dar para tantas Biblias, es que yo no voy a dar como ese millonario, es que no, da de acuerdo a tus posibilidades,
de buena gana y hay que empezar a hacerlo. Así es que te invito a que no lo dejemos solamente como esos propósitos de año nuevo que dijimos, voy a bajar de peso, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y que en el camino nos quedemos, sino al contrario, que hoy podamos decir, hoy lo voy a hacer, hoy voy a juntar a mi familia, vamos a ver cuántas Biblias podemos compartir, o a lo mejor no te limites. Pues tú piensas, y como el niño de los panes y los peces, Dios, en las manos de Dios, tu donativo va a ser multiplicado. Así es que no te quedes fuera. Te invitamos a ser parte de toda esta gran bendición. Que Dios te bendiga grandemente. Agradecemos a Linda Rodríguez sus palabras. Continuamos. He vivido toda mi vida en la calle, banda. Hasta el día de hoy. He probado todas las drogas que te puedas imaginar, banda. Y esas arruinaron mi vida. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y a mis oídos llegó la palabra de Dios. Con un aparato que se llama proclamador. Ese con la pura luz del sol suena y escucho la palabra de Dios. Mi esposa lo recibió muy contenta y me compartió de la palabra, pero en ese tiempo yo no quería saber nada de Dios. Un día mi esposa se enfermó y poco después falleció. Después de su muerte, las drogas se apoderaron más de mí y un día pasó algo horrible. Unos muchachos me confundieron con un ratero y comenzaron a quemarme en vida. Me golpearon, me tiraron hachazos, prendieron fuego a mis manos y comenzaron a arrastrarme por la calle. Uno de ellos, lleno de enojo, me preguntó gritando, ¿cómo quieres morir, valedor? ¿Quemado? ¿Con hachazos o arrastrado? Yo le contesté, mirándole a los ojos, como Dios quiere que muera, así he de morir. Entonces, de forma sorpresiva, me soltaron y se fueron. Para mí, ese fue un milagro. Y me di cuenta que Dios existía. Mi cuerpo todavía tiene las marcas, pero para mí no son marcas de dolor, sino de alegría, porque Dios me salvó. Ya no quiero vivir más en la calle. Necesitamos más proclamadores para ayudar a gente como yo. Este es un llamado de amor. Es una invitación a la generosidad. Ya tenemos lista la siguiente alabanza. Aprovechemos para adorar y agradecer a nuestro Dios, a nuestro Rey. Jesús, siembra tu palabra, renuévala, Señor, en mi corazón. Jesús, mi vida sin sentido no tiene una razón para vivir sin ti. Siembra la palabra, déjala crecer en mi corazón, Señor. Transfórmame con tu presencia, transforma mi vida, Señor. Siembra la palabra, déjala crecer en mi corazón, Señor. Transfórmame con tu presencia, transforma mi vida, Señor. Jesús,
Es mi mayor deseo que puedas tú sanar todo mi corazón. Jesús, quisiera hoy pedirte que me enseñes a vivir según tu voluntad. Siembra la palabra, déjala crecer en mi corazón, Señor. Transfórmame con tu presencia, transforma mi vida, Señor. Siembra la palabra, déjala crecer en mi corazón, Señor. Transfórmame con tu presencia, transforma mi vida, Señor. Siembra la palabra, déjala crecer en mi corazón, Señor. Transfórmame con tu presencia, transforma mi vida, Señor. Siembra la palabra, déjala crecer en mi corazón, Señor. Transfórmame con tu presencia, transforma mi vida, Señor. Siembra la palabra, déjala crecer en mi corazón, Señor. Transfórmame con tu presencia, transforma mi vida, Señor. Siembra la palabra, déjala crecer en mi corazón, Señor. Transfórmame con tu presencia, transforma mi vida, Señor. Transforma mi vida, Señor. Transforma mi vida, Señor. Le damos gracias a Dios porque nos permite venir al trono de su gracia en alabanza y adoración. A continuación tenemos como invitada a Loida Ortiz. Ella es directora del Servicio de Publicaciones en Español para Sociedades Bíblicas Unidas. Su amplia experiencia en el área de publicaciones ha sido clave para ayudar a muchas personas, particularmente a las mujeres, a realizar el sueño de publicar sus libros. Estamos honrados con su presencia y damos lugar a su mensaje. Saludos, mi nombre es Loida Ortiz, directora de publicaciones de Sociedades Bíblicas Unidas para las Américas. Una cadena de tiendas muy conocida en Estados Unidos tiene una historia muy interesante. Fue fundada en 1902. Su fundador comenzó trabajando en una pequeña cadena de tiendas. En realidad, eran 2 tiendas en ese momento. 4 años más tarde, los dueños, impresionados por su gran ética de trabajo y el arte para vender de este joven, le pidieron que se asociara a ellos y le ofrecieron una tercera parte de la nueva tienda que abrirían. No se equivocaron en su decisión. Cuando los dueños originales decidieron disolver la sociedad, el joven compró las 3 tiendas. Pronto fueron 34 y luego otras hasta llegar a tener 1,400. Pero llegó la Gran Depresión en Estados Unidos y quedó prácticamente en la ruina. Tuvo que reclamar al seguro de vida para poder pagar la nómina de sus empleados. Con toda esta situación, terminó enfermo en un hospital, pero allí, mientras recibía tratamiento, escuchó a alguien cantando "Dios cuidará de ti", escrita por Sibylla Durfee. Ese día entregó su corazón a Dios. Su vida y toda su situación cambió. Capacitó a otros para que continuaran su labor. Hasta el último día de su vida siguió yendo a sus oficinas, pero hubo otra decisión que fue clave. Mientras estuvo al frente de sus tiendas, las mismas permanecían cerradas los domingos para que sus empleados pudieran ir a la iglesia. Estoy hablando
del fundador de las tiendas JCPenney. Algo interesante en esta historia que acabo de compartir es que se caracterizó la vida de este hombre, James Cash Penney, por su involucramiento en las causas filantrópicas. Nunca dejó de dar de lo que por gracia había recibido. Eso es gratitud. Eso es ser agradecido. Esto es con una persona que podríamos decir común y corriente. Pero hubo alguien que merece todo nuestro agradecimiento, toda nuestra gratitud. Aquel que ofrendó su vida por nosotros. El pasaje bíblico que nos ocupa hoy es: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Esto lo encontramos en 2 Corintios 8:16. En otra traducción, lee: gracias a Dios que Tito se preocupa por ayudarlos a ustedes tanto como yo. ¿Quién era Tito? Tito era un hombre con fortaleza de carácter y corazón misericordioso, buen administrador y con mucha diplomacia. Más adelante volveremos a hablar de Tito, porque es muy interesante su historia. Mencionaba antes de alguien que ofrendó su vida por nosotros. Su amor con entrega total se hizo evidente en el hecho de dejar la gloria junto al Padre, despojarse de su figura divina y venir a la naturaleza inferior del ser humano. Cristo fue el instrumento de redención. Él se ofreció voluntariamente para interceder por ti y por mí. Y si nos preguntamos, ¿cuánto debemos pagar para ser salvos? La respuesta es sencilla: nada. Solo debemos acercarnos a Dios con acción de gratitud por tomar la iniciativa, por lo tanto, mantenernos agradecidos ante Él. Ahora, si la pregunta es, ¿qué podemos hacer para demostrar nuestra gratitud? La respuesta sigue siendo sencilla: ayudar a que otros conozcan y sean partícipes de esa gracia inmerecida. El Señor no escatimó en ofrendarnos a su Hijo. Lo mínimo que podemos hacer es agradecer, tener gratitud, devolver de alguna manera esa gracia inmerecida. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esto lo encontramos en Romanos 11:36. La gracia es gratis, pero costó mucho. Todo el costo de nuestra salvación fue pagado. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo y por su llaga fuimos curados, salvados, perdonados, justificados. El creyente debe tener presente siempre el sacrificio de Jesús como un hecho santo e incomparable. Debemos entender que solo el sacrificio de Cristo tiene efectos de redención. A pesar de que ningún otro sacrificio puede ser comparado con el del Señor, su disposición a ofrendarse a sí mismo es un ejemplo que invita a ser imitado. Ya antes de su padecimiento y su muerte quedó demostrada la disposición de Cristo a la ofrenda en su humillación, de la manera en que se humilló para venir a darnos redención a nosotros. Eso lo encontramos en Filipenses 2, versículos 6 al 8. Siempre hablamos de gracia y constantemente decimos que es gracia inmerecida. Y es cierto. Por lo tanto, si no la merecemos, deberíamos estar agradecidos, demostrar gratitud. ¿O vamos a ser simples recipientes sin hacer nada para que otros tengan ese mismo beneficio? Debemos dar lo que de gracia hemos recibido. Pero, ¿por qué se nos hace tan difícil algo que debe ser automático? Creo que está muy ligado a la confianza o más bien a la desconfianza. Solemos decir, Dios es mi fuente en la salud, en mi familia, en el matrimonio. Dios es mi recurso en todo.
pero por otro lado, actuamos con nuestros métodos humanos para tratar de corregir nuestras situaciones. Nunca podremos adelantar en nuestra prosperidad cuando dividimos nuestra mente entre la manera de Dios obrar y la manera nuestra. Si no ponemos a Dios como la fuente de nuestros recursos, Dios no puede asumir toda su responsabilidad por nuestro cuidado. ¿Queremos que Dios tome responsabilidad del cuidado de nosotros? Entonces, debemos estar disponibles para poner toda nuestra confianza en Él. ¿Recuerda usted la historia del joven rico? La que encontramos en Lucas 18, versículos 22 y 23. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. La única razón por la que este joven empresario no quiso seguir a Jesús fue porque él decía confiar en Jesús en todo, menos un pequeño detalle en el aspecto financiero. Esto de ninguna manera quiere decir que Dios nos va a bendecir hasta que hagamos algo. No. La generosidad al dar es la que nos prueba a nosotros mismos cuánto confiamos en Dios. No necesitamos hacer algo para que Él haga algo en favor nuestro. Lo único que Él va a calibrar es nuestra confianza en Él. Él va a probar que tú y que yo, usted y yo, confiamos en Él. Yo doy a Dios no porque Él me dé, doy porque confío en Él, porque lo que ya Él ha hecho, porque confío en su provisión. Es por eso que tus ofrendas son tu expresión de gratitud, pero aún más de tu confianza. Tu siembra revela tu confianza. Nadie va a dar más allá que la confianza que le tenga a Dios. Cuando ofrendamos a Dios, estamos diciendo: mi confianza está en ti. La prosperidad de Dios no es acerca de cuánto hemos acumulado, sino acerca de cuánta gente hemos bendecido. Usted y yo, tú y yo, somos herramientas para la vida de otras personas. La verdadera prosperidad es evaluada por Dios en relación con lo que somos capaces de hacer para bendecir a otros. Hay otra historia que nos ayuda a poner en perspectiva lo que es confiar en la fuente o en el recurso. La historia de Elías y la viuda que encontramos en Primera de Reyes 17. Cuando el profeta le pidió de beber y algo de comer, ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Esa viuda estaba inmersa en sus circunstancias. Le invadía el temor ante la realidad inminente de quedar sin nada y morir. En ese momento, ella pensaba en los recursos, o sea, la harina y el aceite. Su necesidad no le permitía enfocarse en la fuente que provee todo recurso. Sin embargo, una vez ella confió, el texto nos dice: y comieron ella y su casa. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. ¿Cómo ocurrió eso? Cuando ella mostró su confianza y ofrendó, ella venció la tentación de poner su confianza en el recurso en lugar de la fuente. Y comieron por muchos días. Dios se encargó de la provisión. La fuente no se agotó. Aquí podemos ver la diferencia entre el joven rico y esta viuda que no tenía nada más. Estaba dispuesta o convencida de que iba a morir. A veces Dios te va a pedir lo que te queda para mostrarte lo mucho que Él tiene. Cuando el dinero es mi fuente y lo ofrendo, le estoy diciendo al dinero: tú no eres
más mi fuente de sustento. Dios lo es. Eres mi recurso para bendecir. Y definitivamente podemos decir, la confianza es la llave de la provisión. Eliminemos de nuestras mentes ese pensamiento: cuando tenga más, voy a ofrendar. Cuando tenemos esta mentalidad, podríamos decir que es una mentalidad de miseria. Lo que ocurre es que cuando recibimos un poco más, nos olvidamos de la fuente que proveyó. Recuerda, Dios se glorifica en medio de las pruebas, aún en las económicas. Si la palabra ofrenda nos causa incomodidad, hablemos de generosidad. La generosidad es lo que nos impulsa a dar sin esperar recibir nada a cambio. Así como Dios nos dio a su Hijo, así como Cristo ofrendó su vida. Es tener esa empatía para proveer a quienes aún no tienen. Debemos dar voluntariamente, agradecidamente. Debemos hacerlo generosamente. Volvamos a Tito. La figura de Tito nos enseña a imitar los fundamentos que había en su corazón, o sea, el sano balance entre la firmeza en sus principios y valores y la práctica misericordiosa de la restauración de las relaciones. Nosotros hoy debemos ser estos Titos modernos, mediadores en nuestra casa y ser de bendición en la comunidad. Por la excelente cualidad administrativa que tenía este gran hombre, por su entrega, por ir colectando ofrendas, buscando recursos, su ministerio se caracterizó por llevar orden y gobierno divino en medio de tiempos de confusión. La invitación llana y sencilla que nos hace este hombre de Dios es a practicar una sana autoridad que lleve bálsamo al corazón de las personas. En otras palabras, sembrar palabras de vida. Que seamos capaces de tener un corazón dispuesto. Pablo quería que el regalo de los corintios fuera una bendición. Dios quiere que tu regalo, que tu ofrenda sea una bendición, un acto de generosidad. Algo que deseas y que puedes hacer. Las Sociedades Bíblicas Unidas se dedican a traducir, publicar y distribuir la Biblia. Más de 200 años haciendo esta labor sin pausa. Pero aún hay más de 1.500 millones de personas esperando por tener la Biblia completa en su idioma. Y casi 4.000 idiomas que no tienen ni siquiera una porción de las escrituras en su propio idioma. Esto es un asunto de justicia. Hablemos de México. En México, 80 millones de mexicanos aún no tienen una Biblia. Siempre digo que mientras nosotros tenemos que rompernos la cabeza, nosotros los publicadores, buscando cómo podemos presentar la Biblia con diferentes encuadernaciones, diferentes temáticas, Biblias de estudio, tapadura, imitación piel, colores, etcétera, etcétera. Hay muchos que no tienen ni siquiera una selección bíblica. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es decir, lo mismo que hemos recibido, debemos darlo por agradecimiento a Dios por lo que Él hizo al liberarnos de la esclavitud y brindarnos una vida mejor. Dar es un asunto de gratitud, de justicia, de generosidad y confianza en Dios, quien es la fuente que nos da los recursos para que podamos bendecir y la certeza de que Él siempre proveerá. Hoy yo te invito a que envíes tu donativo a la Sociedad Bíblica de México. Yo te invito a que abras tu corazón y nos ayudes a sembrar palabras de vida en quienes lo necesitan. Visita la página de Sociedad Bíblica de México, envía tu ofrenda, sé parte de este esfuerzo, bendice a otros, da
lo que por gracia ya tú has recibido, para que otros tengan ese mismo privilegio de tener las Escrituras en sus manos. Ayúdanos a sembrar palabras de vida. Envía tu donativo a la Sociedad Bíblica de México. Muchas gracias. Bendiciones. Le damos gracias a Dios, a Loida, por su mensaje, el que nos ha compartido este día. Vamos a continuar con nuestro programa. Mi nombre es Marlene Castro y soy una mujer ciega desde el 2018. Pero eso no me ha impedido tener una vida productiva, una vida en donde pueda sembrar sobre todo la palabra. No es lo mismo mi vida en Cristo que antes de Cristo. Hace 20 años fue que lo conocí y como todo esperas un milagro, ¿no? Pero pasa el tiempo y estás entendiendo el por qué a Dios no le ha placido solucionar tu problema de visión. Entonces entiendes que el propósito de Él es que te necesita con toda la comunidad de personas con discapacidad visual. Mi vida tiene un propósito, gracias a Dios. Ha cambiado mucho mi enfoque. Estaba esperando un milagro y que sé que Dios lo hará cuando Él quiera, pero que de eso no depende ni mi felicidad ni mi estabilidad y mucho menos mis actividades. Para mí, desde que conocí la palabra de Dios, es como esa lumbrera a mi camino. No hay nada negativo en mí. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Agradecemos muchísimo su compañía en este programa. Estamos agradecidos con Dios por la vida de nuestros conferencistas, quienes nos han mostrado las verdades de la palabra y las bendiciones que recibimos cuando damos. El llamado de Dios es maravilloso porque nos desafía a sembrar. Sembrar la palabra de Dios en la vida de quienes lo necesitan. Este mensaje de amor y salvación que cambia corazones, que transforma familias, que da luz, verdad y vida. Sembremos juntos la palabra de Dios. Sean parte de esta misión, tomemos acción. Vamos a ser de bendición a los que nos rodean. Si han decidido realizar su donativo, lo pueden hacer por 3 medios diferentes. Visitar nuestras sucursales ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Tapachula. También pueden dirigirse a nuestra cuenta bancaria para realizar un depósito o transferencia. Aquí en pantalla aparecerán los datos bancarios. O bien pueden visitar nuestra página web. Conozcan nuestros proyectos. Siempre tienen la oportunidad de sembrar. Háganlo hoy. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el día de mañana. Hasta pronto.